Buenas tardes, mi nombre es Pablo Buch, soy EIR en pediatría en el Hospital Valdebrón y en esta presentación voy a hablar sobre el abordaje del paciente pediátrico alérgico desde la enfermería escolar, hablando sobre la estandarización del plan de cuidados y su importancia. En primer lugar, una pequeña introducción, me gustaría recalcar que el paciente pediátrico alérgico necesita una atención especializada en el entorno escolar. Este apoyo que necesita el paciente pediátrico, la enfermería escolar puede aportarlo ya que cuenta con los conocimientos y las habilidades necesarias para dar unos cuidados óptimos y prevenir situaciones de crisis alérgica, que muchas veces se suelen desencadenar en el entorno escolar. Además, a lo largo de esta presentación hablaremos sobre la importancia de estandarizar este plan de cuidados. En primer lugar, la valoración del paciente pediátrico alérgico es un punto fundamental en los cuidados que brinda la enfermera escolar. Esta incluye, por un lado, la historia clínica, en la que la enfermera debe hablar, entrevistar al niño y a la familia, así como al equipo de atención primaria y al equipo de alergología de atención especializada sobre la clínica del paciente para hacer una recopilación exhaustiva de los antecedentes familiares, personales y alérgicos del paciente. También debemos reconocer en esta historia clínica y en la entrevista cuáles son los factores de riesgo que debemos identificar y evaluar cómo afectan al niño. Es importante reconocer estos factores de riesgo ya que muchas veces actúan como desencadenantes de una crisis alérgica. Entonces es muy importante reconocerlos para poder evitarlos en el entorno escolar y así reducir la presencia de las crisis. Luego también es importante conocer cuáles son los síntomas del niño y evaluar la gravedad de los mismos, para así también tenerlos en cuenta y ver cuáles son las medicaciones con las que contamos en el centro escolar para poder dar respuesta a estos síntomas. Y por último, también es recomendable hacer una exploración física, ya sea analizando la que se ha realizado en el centro especializado de atención primaria, así como hacer una exploración física nosotros mismos para conocer cuál es el estado basal del paciente y así poderlo compararlo en una situación de crisis. También en caso de que se dé una situación de crisis es importante esta exploración física para conocer la gravedad. Actualmente los centros escolares, por regla general, no están lo suficientemente preparadas para el paciente alérgico. Podemos encontrar situaciones en las que la familia no comunica la situación de alergia de su hijo, en las que no se cumple el plan de tratamiento facilitado por el pediatra de referencia en la escuela, o en las que no se cuenta, o escuelas en las que no se cuenta con la medicación de urgencia disponible, o que los profesionales, no hay enfermera escolar y los profesionales del centro no cuentan con los conocimientos necesarios. Por tanto, es importante implementar una serie de medidas preventivas en el entorno escolar, tales como son la identificación de los alérgenos más comunes, identificando y gestionándolos para que desaparezcan, como por ejemplo retirando productos con frutos secos de las máquinas de vending, de las máquinas expendedoras, o cerrando ventanas en caso de que haya alérgenos en el aire, este tipo de cosas. Luego también es importante el mantenimiento y la limpieza dentro del centro escolar, si hay alergias a ácaros, polen, etcétera, ya que se pueden encontrar mayor porcentaje de estos alérgenos si no hay una correcta limpieza. Luego también contar con un botiquín escolar, con esto nos referimos a contar con la medicación pautada para el niño, así como la medicación para casos de crisis, y por otro lado enseñanza de la alergia, tanto a sus compañeros para que ayuden también en la evasión de estos alérgenos, como a toda la comunidad educativa, incluyendo monitores, profesores, etcétera, para que sepan cómo actuar en caso de crisis, así como para saber todo el centro escolar qué es el asma y qué supone esta enfermedad, perdón, qué es la alergia y qué supone esta enfermedad. En cuanto al manejo de la crisis alérgica, el primer paso siempre es el reconocimiento precoz, que es identificar de manera rápida los síntomas y señales de alerta. En cada niño pueden cambiar mucho estos síntomas, pero por lo tanto es importante tenerlo registrado y también conocer cuándo es una simple reacción alérgica y cuándo supone una anafilaxia. Luego también tenemos la administración de medicamentos, que según el plan pautado, que a continuación veremos, y una intervención medicalizada, avisando a más ayuda o administrando fármacos. Aquí encontramos el plan de actuación ante una anafilaxia en centros educativos que, como podemos ver, nos ayuda a detectar cuando se trata de una simple reacción alérgica, que es algo muy localizado en una sola ubicación, que no se acompaña de síntomas en diferentes partes del cuerpo, a lo que es una anafilaxia, que es una reacción alérgica generalizada en todo el cuerpo y que tiene una mayor gravedad.
En esta ficha, que es muy interesante, podemos ver la cabecera del paciente, donde tenemos los datos de contacto, etcétera, los síntomas que tenemos que vigilar y los que ya suponen una emergencia, y en caso de que haya una anafilaxia, una emergencia, como decíamos, avisar al 112, al teléfono de emergencia, y seguir las instrucciones que en este caso tenemos con el Anapen, con el boli de adrenalina. Y luego también tenemos aquí dos autorizaciones firmadas en las que podemos ver que nos autorizan a administrar la medicación, tanto la familia como el médico prescriptor. Aquí tenemos un algoritmo en el que podemos ver el reconocimiento de si el paciente tiene vómitos o dificultad respiratoria, incorporarlo y darle asistencia, o si sufre una pérdida de conciencia, tumbarlo y levantar las piernas, bueno, colocarlo en posición lateral de seguridad, que sería lo más adecuado. Y por otro lado tenemos la administración del Anapen, que se administra de forma intramuscular. Lo veremos a continuación. Aquí tenemos dos algoritmos que ilustran cómo debería ser la intervención ante una crisis anafiláctica, pero lo mejor es contar en cada centro con uno consensuado con todo el personal, para así que todo el mundo actúe de una manera estandarizada. Aquí podemos ver el manejo de la crisis alérgica o de la crisis anafiláctica, que tenemos dos tipos de bolis. De adrenalina, que sería la tipo Jext o esta de aquí que vemos aquí arriba, que sería la Altelus. La tipo Jext, como podéis ver, se retira el tapón amarillo de la parte superior cogiéndolo del mango, nunca cogiéndolo de la punta, se administra en el vasto externo con fuerza, y se deja unos 10 segundos insertada, y luego no hay que masajear ni nada por el estilo. Y también tenemos dos presentaciones dependiendo del peso del paciente. Y por otro lado tenemos la tipo Altelus, que esta se retira el tapón azul de arriba y se administra en la misma ubicación. En definitiva, los cuidados incluyen una valoración precisa por parte de la enfermera escolar, tanto de la historia clínica como la exploración física, unas intervenciones terapéuticas que incluyen la administración de medicamentos y el manejo de la crisis alérgica, y por otro lado tenemos la prevención y promoción de la salud, identificando ayudando al paciente a identificar cuando sufre una crisis alérgica, así como enseñando a la evasión de alérgenos, o enseñando a todo el entorno escolar cómo ayudar a su compañero en caso de que sufra una crisis alérgica. Los signos y síntomas leves, esto nos ayuda sobre todo a reconocer la crisis anafiláctica, serían leves unas náuseas, molestias abdominales, erupciones cutáneas, inflamación de labios, boca o garganta de forma muy localizada. Y por otro lado, como síntomas graves de anafilaxia tendríamos la dificultad respiratoria, la anafilaxia, la hinchazón de la cara o la lengua o el mareo. En conclusión, es importante recordar que debemos tener personal formado en los centros escolares, preferiblemente una enfermera escolar que ayude a valorar al paciente, a prevenir las crisis y actuar en caso de que suceda. Luego también es importante contar con una buena comunicación regular entre el paciente, su familia y los profesionales, tanto de atención primaria como especializada. Y por último, contar con un plan de cuidados estandarizado y consensuado con la familia y el equipo médico que lleva al paciente, que incluya tanto la monitorización como la evaluación regular del estado del paciente, así como tener pautada la medicación y autorizada por parte de los médicos y su familia. Esta es una bibliografía de referencia que creo que os puede ser de mucha utilidad, y con esto me despido y espero haber sido de ayuda a la hora de explicar la estandarización del plan de cuidados del paciente alérgico. Muchas gracias.